El género de la patria. 2 de abril. Día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Veteranas. Una historia silenciada. Las mujeres que participaron en el conflicto de Malvinas en 1982 lo hicieron como instrumentadoras quirúrgicas, enfermeras o en otras profesiones. Algunas pocas de ellas fueron condecoradas como veteranas. Todas siguen esperando un reconocimiento, un lugar en la memoria colectiva por su desempeño en una guerra que se libró por una causa justa, pero durante una dictadura que desplegó un proyecto de terror estatal. ¿Qué pasó el 2 de abril? El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron y tomaron el control de las Islas Malvinas. En esos días se vivía una aguda crisis social y política en el país. 3 días antes del desembarco, la CGT había declarado una huelga general bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, que fue duramente reprimida a tono con el terrorismo de Estado vigente en nuestro país. Inicialmente, el desembarco en las Islas Malvinas generó entusiasmo en la población. Se organizaron movilizaciones y campañas de solidaridad en todo el país. La prensa ofreció una imagen triunfalista que no se modificó cuando comenzaron los bombardeos británicos el 1 de mayo de 1982. Un día después, el hundimiento del General Belgrano clausuró cualquier expectativa de resolución diplomática del conflicto y dio inicio a duros combates por aire, mar y tierra hasta el cese del fuego firmado el 14 de junio de 1982. En la guerra murieron 649 argentinos. Más de 23.000 soldados, suboficiales y oficiales estuvieron en el teatro de operaciones. En una importante proporción, soldados conscriptos conformaron las filas del ejército y la marina. También existieron muchos casos de alistamiento voluntario. En homenaje a muertos y sobrevivientes, desde el año 2000 se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La guerra representó un punto bisagra en la historia argentina. Muchas investigaciones la consideran el principio del fin de la última dictadura militar. Tras la recuperación de la democracia, la reforma constitucional de 1994 incorporó la disposición transitoria primera que declara imprescriptible el reclamo argentino de soberanía en las Islas Malvinas, otras islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes, y ordena que el reclamo se realice siguiendo vías exclusivamente diplomáticas de acuerdo con el derecho internacional. En los años de la posguerra, quienes pelearon en Malvinas tuvieron que organizarse para ser reconocidos socialmente. Mientras denunciaban un clima de creciente desmalvinización, sus demandas no conseguían respuestas adecuadas en el sistema de seguridad social. Muchos testimonios aseguran que los numerosos suicidios se produjeron en este periodo obedecieron a este contexto tan crítico. ¿Quiénes son las mujeres veteranas? Aunque esta efeméride alude a los veteranos, las mujeres también fueron protagonistas de la Guerra de Malvinas, como instrumentalistas quirúrgicas y enfermeras, como personal a bordo de aviones que trasladaban heridos de las islas al continente, como oficiales o personal de buques mercantes con tareas logísticas o como parte de operaciones de inteligencia. Solo recientemente comenzaron a visibilizarse estas historias. En 2012, una resolución del Ministerio de Defensa reconoció las actuaciones de varias de estas mujeres y las filió históricamente con Manuela Pedraza y Juana Azurduy. 30 años después del conflicto bélico, un documento oficial miraba la guerra con otras lentes que las asociadas con estereotipos masculinos. Las historias de las mujeres que protagonizaron la Guerra de Malvinas forman parte de una larga trama histórica. Sus huellas pueden leerse, por ejemplo, en el diario de 1829 en Malvinas de María Sáenz de Bernet, a partir del cual es posible reconstruir la vida cotidiana antes de la usurpación británica. En sus precisas descripciones sobre el clima y las relaciones entre pobladores, puede reconocerse cuál era el proyecto político de las Provincias Unidas para las Islas Malvinas. En el siglo XX, María Cristina Berrier asumió un rol protagónico dentro del plan llevado adelante por los Cóndores,
un grupo de civiles con militancia sindical que aterrizaron en Malvinas el 28 de septiembre de 1966 para izar la bandera nacional. La acción de Berriar condensaba múltiples rebeldías: el reclamo soberano ante una potencia imperial, el desafío a los estereotipos ligados a lo que se esperaba de las mujeres según su clase social, la participación de las mujeres en un acto político que exigía una audacia generalmente reservada solo a los varones. En 1974, María Fernanda y Teresa Cañas fueron las maestras que enseñaron español a niñas y niños isleños, en el marco del diálogo bilateral entre Argentina y el Reino Unido, tras la Resolución 2065 de Naciones Unidas y el Memorándum de Entendimiento 1968. Así, junto con la construcción de la pista del aeropuerto de Puerto Argentino, la llegada de gas del Estado y de los vuelos de l'ADE, las maestras se convirtieron en representantes eminentes de un Estado que reclamaba la soberanía de manera pacífica. Como cronistas, militantes políticas, maestras, instrumentalistas quirúrgicas, personal de salud o tripulantes de navíos, las mujeres hicieron historia en Malvinas. A 40 años de la guerra, podemos decir que el enunciado "Las Malvinas son argentinas" es una construcción colectiva en el que las mujeres argentinas tuvieron un rol destacado. Sugerencias de actividades. Nivel inicial. Se propone que las familias escriban en la cartelera de la institución qué significa Malvinas, como un modo de comenzar a hablar sobre el tema y abordarlo con la comunidad. En el nivel inicial, estos saberes de las familias pueden compartirse en una puesta en común y tomarlos como disparadores para explicar qué son las Islas Malvinas y por qué son argentinas. Para ello se sugiere trabajar con un mapa bicontinental para acercarse a la representación del espacio en donde viven, investigar en familia sobre la fauna y la flora de las Malvinas, preparar en pequeños grupos collages utilizando fotos reales de las Islas Malvinas. Como cierre de esta actividad se podría proponer ubicarlas en el mapa de la República Argentina. En la foto que ilustra el afiche hay un grupo de mujeres que participaron en la guerra de Malvinas y fueron reconocidas también como veteranas. A partir de esta imagen, las y los docentes pueden promover un debate sobre la importancia del rol de estas mujeres en Malvinas. Algunas preguntas posibles podrían ser las siguientes. ¿Sabían que las mujeres podían ir a la guerra? ¿Por qué y para qué fueron estas mujeres a Malvinas? ¿Qué hicieron estas mujeres durante esos días? ¿Escucharon hablar de ellas? A partir de las respuestas de las niñas y los niños, las y los docentes pueden proponer que realicen diversas producciones utilizando diferentes recursos sobre el rol de estas mujeres durante la guerra, mencionando que fueron ellas quienes socorrieron y curaron a las personas heridas, realizaron tareas de cuidado e incluso operaciones. También fueron tripulantes de buques y hasta realizaron tareas de espionaje. Se podría proponer hacer una galería de imágenes de Malvinas y plantear preguntas sobre lo que ven las chicas y los chicos en las imágenes. ¿Hay mujeres? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Creen que hacían lo mismo que los varones? Luego se podrían registrar las ideas en un afiche con palabras cortas que surgieron en la conversación. Nivel primario. Primer ciclo. Las y los alumnos con la orientación de sus docentes pueden ubicar en el mapa bicontinental de la República Argentina a las Islas Malvinas, otras islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes. En un segundo momento pueden hacer lo mismo con su propia localidad y averiguar qué distancia hay entre uno y otro punto. Se sugiere realizar un intercambio de ideas, información y opiniones a partir de las siguientes preguntas. ¿Escucharon hablar sobre las Islas Malvinas? ¿Qué saben de ellas? ¿Saben qué fue la guerra de Malvinas y cuándo ocurrió? ¿Quiénes son los llamados veteranos de Malvinas? ¿Y las veteranas? ¿Habían escuchado hablar sobre ellas? A continuación se propone que realicen dibujos y anoten palabras que crean significativas para recordar el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas, con esta perspectiva de incorporar a las mujeres como parte de ese colectivo. Segundo ciclo. Las alumnas y los alumnos pueden buscar argumentos para sostener la frase "Las Malvinas son argentinas". Se propone que consulten el capítulo de Zamba titulado "La asombrosa excursión de Zamba en el Museo Malvinas".
A partir de la imagen central del afiche, la foto de las instrumentalistas quirúrgicas que asistieron a los soldados en el buque Irizar, se propone que realicen una pequeña investigación. ¿Quiénes formaron parte de las tropas argentinas que participaron en la Guerra de Malvinas? ¿Qué papel tuvieron las mujeres en el conflicto bélico? ¿Cuál es la historia de las mujeres que aparecen en el afiche? María Sáez se trasladó con su esposo Luis María Bernet a las islas tras la creación de la Comandancia Civil y Militar Islas Malvinas el 10 de junio de 1829. Llegaron el 15 de julio de ese año y a partir de ese día comenzó a escribir un diario. En la entrada correspondiente al domingo 30 de agosto podemos leer: Muy buen día de Santa Rosa de Lima, y por lo que terminó Bernet tomar hoy posesión de la isla en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las 12 se reunieron los habitantes, se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos, repitiéndose sin cesar el Viva la Patria. Puse a cada uno en el sombrero con cinta de 2 colores que distinguen nuestra bandera. Se dio a conocer el comandante. Se propone buscar otras entradas del diario de 1829 en Malvinas de María Sáez de Bernet, para conocer cómo era la vida en las islas y cómo fue pensado el proyecto de las Provincias Unidas de establecer una población estable allí. Nivel secundario. Entre abril y junio de 1982, muchas personas se movilizaron en todo el país a partir de la Guerra de Malvinas. Se propone que las y los estudiantes investiguen cómo fueron esas movilizaciones, prestando atención a lo que sucedió en la propia localidad. ¿Cómo se recibió la noticia del desembarco de las tropas argentinas en las islas? ¿Cómo se siguió el curso de la guerra? ¿Qué reacciones suscitó la noticia del cese del fuego y la llegada de los sobrevivientes de la guerra al territorio continental argentino? Como muestra la imagen, las madres de Plaza de Mayo continuaron durante los días de la guerra reclamando por los desaparecidos. Se puede sugerir que, después de reconstruir el contexto de época, se escriba un breve ensayo sobre la relación de los derechos humanos y la soberanía, teniendo en cuenta la frase del cartel de la foto, que dice: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Ronda de Madres de Plaza de Mayo, abril de 1982. Se sugiere indagar en la historia de las mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas. ¿Cómo se incorporaron a las tropas argentinas? ¿Qué tareas realizaban? ¿Cómo ha sido la historia de la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas? Para luego reflexionar sobre la frase del afiche: ¿por qué la historia de estas mujeres resultó silenciada?